Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo bar del encuentro. Como todos los miércoles nos encontramos aquí para tocar un nuevo tema. Hoy, Malvinas Hoy. Justamente nos acompaña el querido compañero y amigo César Trejo, excombatiente, delegado de UPCN Cancillería y amigo de la casa. ¿Qué tal, César? ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien, muy bien. Luchando, como todos los compañeros y compañeras. Exactamente, gracias por acompañarnos. Bueno, Malvinas Hoy, si querés hacer una introducción, ¿cómo está la cuestión Malvinas hoy con este gobierno? Bueno, la cuestión Malvinas es una cuestión que atraviesa la historia argentina. La usurpación ocurre 17 años después de nuestra declaración formal de la independencia. Ha sido un constante reclamo, con a veces más énfasis y otras veces menos énfasis según la proximidad que los gobiernos tuvieran con Gran Bretaña, que fue, sin lugar a dudas, el poder que sustituyó al poder español luego de nuestra independencia, y lamentablemente hubo un interregno importante donde la Confederación Argentina tuvo su proyecto y a partir de Pavón y Cepeda se constituyó y profundizó la dependencia con España. En este largo proceso histórico eh, pasó la recuperación transitoria de nuestras Malvinas, combate contra la OTAN, y a partir de ese momento hubo un proceso llamado desmalvinización muy profundo, tanto en lo material como en lo espiritual. En lo espiritual, digamos, en los factores culturales, pedagógicos y demás, yo creo que toda la dirigencia desde Alfonsín para acá desmalvinizó, porque se impuso luego de la guerra y especialmente en la década del 90 la teoría que elaboró un sociólogo muy inteligente, él, Carlos Escudé, que fue la teoría del realismo periférico. Y básicamente esa teoría del realismo periférico consiste en decir, bueno, si la Argentina intentó ser un país industrial, no lo logró. Si la Argentina pretendió recuperar las Malvinas y no lo pudo sostener, bueno, es hora que seamos racionales y aceptemos nuestra condición de país débil o periférico, aceptando que además hay un poder mundial que es el que hace la verdadera política internacional, y hay otros que padecemos la política. Y bueno, lo mejor es que nos amoldemos a las circunstancias. De alguna forma, esa teoría es la que hoy ha adoptado el actual presidente Javier Milei y su gabinete, entendiendo justamente que somos un país débil, que debemos aliarnos o someternos, mejor dicho, a los grandes poderes occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Y esa es la alianza que ha definido explícitamente. Ahora, anteriormente no es que hubo una especie de reivindicación retórica, discursiva, pero la verdad que los acuerdos de Madrid, comenzados a firmar el 19 de octubre de 1989 por Menem, Cavallo y el embajador plenipotenciario Lucio García del Solar en Nueva York, más todos los subsiguientes, más el acuerdo de nación más favorecida a Gran Bretaña, que se firmó también en los albores de la década del 90, han constituido una política de Estado. Ningún gobierno posterior, ni el de Néstor, ni el de Cristina, ni Alberto, firmaron el cese de esos acuerdos que solo han beneficiado al Reino Unido de Gran Bretaña. Lo que viene en esta etapa es un sinceramiento brutal y salvaje de esa política de sometimiento. Disculpame que te interrumpa, porque ahí en el medio, entre ese lapso de tiempo que vos mencionás, hubo un intento de acuerdo en el gobierno de Macri. Foradores de Anca, ¿no? Claro, el conocido como acuerdo de Foradores de Duncan para mí debería ser Macri-Cameron,
Porque no es que un funcionario subalterno, un viceministro, firma algo porque se le ocurre a él. No, esto es el acuerdo Macri-Cameron, ¿no? Que se dio a niveles de vicecancilleres y que de alguna manera venía a profundizar los acuerdos de Madrid 1 y 2, y que establecía, digamos, que ambas partes se comprometían a, fundamentalmente, el corazón del acuerdo era permitir el desarrollo económico de las islas. Ahora, uno diría, bueno, el desarrollo económico de las islas quiere decir que la Argentina va a beneficiarse. No, era solamente para facilitar los negocios, la logística y el abaratamiento de los costos a el que ejerce prepotentemente por el uso de la fuerza la administración factual de las islas, o sea, Gran Bretaña. Pero, digamos, denunciar, como pasó en el último año del anterior gobierno de Alberto Fernández con Santiago Cafiero y Guillermo Carmona, estuvo muy bien denunciar los acuerdos Forador y Duncan, pero no se denunciaron los anteriores acuerdos. Y la estructura fundamental de esos acuerdos, que según un gran pensador y ex secretario general de la presidencia durante la época de María Estela Martínez de Perón, lo determinó, que fue de alguna manera esos acuerdos la incorporación nuevamente de la Argentina como subordinada a la Comunidad Británica de Naciones. Si uno revisa hoy todos los negocios que hay en la Argentina, las principales carteras de negocios de los recursos o de los bienes estratégicos de la Argentina, llámese minería, energía, finanzas, alimentos, el capital británico tiene una preponderancia extraordinaria. En minería, el 90% de los yacimientos minerales lo tienen empresas canadienses, australianas, sudafricanas y británicas directamente, todas subordinadas a la Comunidad Británica de Naciones, cuya cabeza es en la actualidad el rey Carlos III de Inglaterra. Por lo tanto, digamos, más allá de... Yo quiero señalar esto porque se ha dicho muchas veces que hubo un periodo de malvinización. La realidad es que, por ejemplo, en el año 2006 se sanciona la Ley Nacional de Educación, donde el artículo 92, inciso B, dice que se debe enseñar Malvinas en todos los niveles, de manera multidisciplinaria y en todas las escuelas del país, y esto casi 18 años después no se aplica. Se siguen repitiendo las estupideces configuradas durante la época de Alfonsín en el Congreso Pedagógico Nacional, el segundo Congreso Pedagógico del año 84, donde Malvinas solo tenía una referencia: Malvinas, la decadencia de la dictadura militar. No había relato histórico de la relación de 150 años de relaciones asimétricas con el Reino Unido, no había la dimensión geopolítica del despojo. En estos días, ayer, un periódico y un comentario de la inteligencia y del Foreign Office británico da cuenta que los rusos habrían descubierto una cantidad de petróleo subsumido en lo que es también, porque los ingleses ocupan Malvinas, una disputa territorial en la Argentina, en la Antártida argentina y chilena, que ellos consideran británica por su presencia en Malvinas, que es 30 veces más amplio que lo que subyace en Vaca Muerta. Es decir, una potencialidad. Bueno, cuando nosotros desde el año 82, 83 decíamos que había que darle pelota geopolíticamente al Atlántico Sur, a Malvinas, los gobiernos decían, no, nosotros estamos muy lejos del mundo, somos irrelevantes. No, el pensamiento estratégico británico y norteamericano y de las grandes potencias siempre ha tenido en cuenta el Atlántico Sur como un vector geopolítico de alta significación. Hoy lo que publicó un diario inglés sobre el descubrimiento ruso viene a dar cuenta de la importancia geoeconómica, geoestratégica y geopolítica que tiene. César, vos, de alguna manera, en ese artículo que mencionás del segundo Congreso Pedagógico, es uno de los grandes temas de la desmalvinización, y ha sido vincular la gesta de Malvinas a la locura de un general borracho, a la locura de una dictadura que estaba hasta el disparate de decir que fue la respuesta a la movilización del 30 de marzo de la CGT
como si un desembarco de Malvinas se hubiera podido planear y ejecutar en 2 días. No, si las naves ya estaban navegando cuando fue la... Claro, por eso digo. Pero esto fue uno de los elementos, inclusive en algún grupo se han dedicado más a difundir o a hacer presentaciones judiciales con el tema de las violaciones de los derechos humanos de los soldados argentinos en Malvinas, que al hecho mismo del enfrentamiento con la OTAN que vos también mencionás. En ese terreno, yo sé que inclusive dentro de los veteranos de guerra ha habido debates y discusiones sobre eso. ¿Cómo está ese tema? Porque digo, de lo contrario estamos siendo funcionales. Sí. Bueno, eso ha incidido ciertamente tanto dentro del universo de los veteranos de guerra como en las Fuerzas Armadas, ¿no? La característica principal de la desmalvinización es que no fue, nosotros que somos peronistas no creemos ni en derecha ni en izquierda, no usamos esas categorías, ¿no? Pero, digamos, para que lo entienda el común, ¿no? No fue la desmalvinización una elaboración de la derecha, fue del progresismo. Así es. Casi todos los argumentos utilizados para desmalvinizar durante estos 42 años fueron argumentos del progresismo, de la izquierda. Sí, Es decir, los pobres pibes, todos los militares unos torturadores genocidas, ¿sabes? A tal punto que se canceló el necesario e imprescindible debate sobre el sistema de la defensa nacional. El rol de las Fuerzas Armadas en la El rol de las defensa nacional. Claro. Solamente los últimos 3 años, cuando el segundo cargo de Rossi como ministro de Defensa y los 2 años de Tayana como ministro de Defensa, que lo sucedió a Rossi, hubo un cambio en cuanto a la Directiva Estratégica Nacional, contempló como vector fundamental la recuperación de Malvinas, diferenciándose de los años precedentes, de casi 4 décadas precedentes, donde Malvinas, los presidentes, los ministros de defensa, los cancilleres, decían, por ejemplo, lo repitieron al tal hartazgo, no tenemos hipótesis de conflicto. No hay hipótesis de conflicto. Claro, a ver, tenemos un 30%. Delantaba el mapa bicontinental con la plataforma extendida, que fue un logro de la Argentina en el año 2009, la labor de la copla y la presentación ante la Convemar, donde se nos amplió a 350 millas más o menos la plataforma continental argentina. Ese mapa, que fue sancionado como el mapa oficial de la República Argentina en el año 2021, habla de 10.500.000 kilómetros cuadrados, de los cuales, por la presencia británica en Malvinas, están bajo dominio británico o bajo amenaza de dominio británico más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, un 30%. La Argentina, a ver, para que se lo entendamos, la Argentina es un país que tiene el 30% de su territorio ocupado por una potencia extranjera. Y en ese contexto, el actual presidente dice, me voy a aliar con aquellos que están ocupando un 30% del territorio. Implícitamente, ¿qué significa esto? Renuncio. Claro, me voy a someter Me voy a someter a mi ocupante, la potencia ocupante. Es así. Pero, a ver, esto lo dice ahora, lo presentó el ministro Petri ante Bruselas y ante las autoridades de la OTAN, y presentó formalmente su pedido de ingresar a la OTAN. Pero Menem, en la década del 90, ya había obtenido el rango de potencia aliada extra-OTAN. Es un rango inferior, pero más o menos lo mismo, porque se pone bajo la OTAN. Ahora, ningún gobierno que lo sucedió denunció y solicitó no ser más aliado extra-OTAN. Como ningún gobierno desde la década del 70 en adelante con el proceso derogó la ley de entidades financieras, ni ninguna de las cuestiones sustantivas del proyecto de desmantelamiento de la industria argentina, volver a la Argentina agroexportadora, a la Argentina subordinada, proveedora de materias primas y commodities baratos para las grandes corporaciones transnacionales. Esta es la realidad. Sí. Entonces, lo que nosotros decimos, siguiendo a nuestro amigo y maestro Marcelo Bullo, Malvinas es la parte visible
de un sistema de dominación invisible. En Malvinas hay un ejército extranjero que tiene un mando que habla otra lengua, que responde a otro comando y a otros intereses, y ahí lo tenemos visibles. El problema es que no tenemos visibles las otras Malvinas que tenemos en el territorio continental, lo que yo decía, en lo económico, en lo político y en lo... César, yo en este ciclo yo hago de el contra. Bien. Bien. Entonces, Barbera Calabria. tengo que actuar. Tengo que jugar tu rol. Juega el rol. Tengo que... Vos dijiste muy bien la posición del realismo periférico de Carlos Fuentes, que dentro de todo tiene un valor, porque el planteo ya del realismo te permite identificar al enemigo colonial, Exacto. digamos, Correcto. porque en otra lógica, cuando vos decís, no, la política internacional es multipolar, entonces son relaciones con todos, es como que estás poniendo a todos en un mismo marco de relación al poder colonial, al imperio y al sometido, digamos. Exacto. Como que son relaciones entre iguales. Claro. En cambio, en el realismo, no, en el realismo vos tenés El poderoso, el poderoso y el débil. el sometedor Después- y el sometido. De cómo asumir la debilidad, esa es otra discusión. Correcto. Pero el realismo marca, por lo menos, una fotografía que vale. Bien. Desde ahí, y en las condiciones actuales geopolíticas en las que está Malvinas, especialmente con la Antártida y los recursos económicos, ¿es posible una solución pacífica al conflicto Malvinas por una resolución de las Naciones Unidas que ya quedó claro después de 40 años de historia de resoluciones permanentes apoyando la El inicio de posición negociaciones. argentina? Bueno, Que- Escudé Y ahora Sí. mucho más Sí. con la visita de Cameron a la provincia, Sí. diciendo, nosotros, esto ya no se discute más. Bueno, ese excelente planteo que vos hacés. La teoría del realismo periférico la escribe Escudé en el año 94. Pasaron 30 años. En el transcurso de esos 30 años pasaron muchas. Y entre las cosas que pasaron es que en la percepción de los 90 del mundo unipolar, dominado absoluta y totalmente por Estados Unidos. Que era real, ¿eh? Era real, ¿eh? Era real, por supuesto que era real. En ese mundo donde se había caído la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas disuelto y que estaba en un marasmo terrible, Solzhenitsyn llega a escribir Rusia bajo los escombros, donde China incipientemente había ido ganando espacio, pero todavía no había desplegado toda su poder como lo está haciendo hoy. En ese marco podía ser explicable esa teoría. Francis Fukuyama escribe El fin de la historia. Claro. Ya está. Ya el mundo es así, definitivamente. Entonces, podía ser entendible que un intelectual como Escudé viniera este realismo periférico. 30 años después que han pasado muchísimas cosas. Y en la actualidad, la hegemonía económica y política norteamericana está verdaderamente en cuestión. Fundamentalmente por la reconstrucción de Rusia como poder militar y de China como poder económico. Entonces, este mundo está en plena transición y de alguna manera está verdaderamente en cuestión. Ahora, ¿esto significa que nosotros podamos enfrentar? No, significa que las jugadas que uno puede hacer en un mundo cambiante y en transición son más variadas que lo que podía hacer en la década del 90, del siglo pasado. Por ejemplo, la medida de haber solicitado y obtenido el ingreso a los BRICS, que podíamos haber ingresado el 1 de enero de este año, si el gobierno no lo hubiera derogado, hubiera sido una medida realmente significativa, tanto económica como política como geopolítica.
Y también habría que interpretar, a la luz de los hechos, por qué un periódico británico da a conocer ayer que Rusia ya tenía prospección geológica sobre los hidrocarburos en la Antártida. Es decir, me parece que ahí hay como un apresuramiento de los anglosajones, también viendo los contendientes que tienen a nivel geopolítico internacionalmente, están diciendo, bueno, vamos a asegurar y vamos a garantizar, es más, lo dicen explícitamente, no hay que abandonar el proyecto y el aumento de la defensa que ya estaba prevista cuando hace 2 años y medio largaron el proyecto de Global Britain, es decir, la Gran Bretaña global. El nuevo rol que pretende tener Gran Bretaña en el mundo como potencia junto con la Comunidad Británica de Naciones, que no son naciones así nomás. Ahí está la India todavía, está Canadá, hay países africanos, Australia, Nueva Zelanda, el propio Reino Unido. Si juntamos todos esos países en términos de población, de economía y de fortaleza militar, estamos hablando de otro poder internacional. Por eso, esto hay que entenderlo. Entonces, ahora entendemos la importancia geopolítica del Atlántico Sur. Y ahora, ¿qué hacer? Esa sería la pregunta que vos estás formulando. Bueno, básicamente hay muchas tareas. La mayor parte de esas tareas ya la señaló el general Juan Domingo. La mayor parte. Primero, la construcción o la reconstrucción de las Provincias Unidas del Sur, los Estados Unidos de Sudamérica, o la Patria Grande, o nuestra América, como le querramos llamar. Porque en soledad y dividido, jamás. No podemos. Hay que recomponer, reconstruir ese poder. Y ese poder nacional no es solamente el poder nacional argentino. Ahora, para eso hay que empezar por casa. Para eso, obviamente, tener un presidente que dice, no, yo soy admirador de Margaret Thatcher, y bueno, no es un buen camino. Y el otro es, dentro de las circunstancias, incluso para negociar. A ver, Gran Bretaña está ocupando las Malvinas porque los Estados Unidos. El día que los Estados Unidos digan, bueno, muchachos, se terminó, Gran Bretaña se tiene que ir. Es más, nosotros creemos que la guerra de Malvinas fue pensada, planificada, programada y ejecutada y ganada por la intervención de Estados Unidos. Una trampa estratégica que le tendieron a los ignorantes, analfabetos geopolíticos de la dictadura. Y que no entendían nada. Kissinger, Brzezinski, los muchachos del Silicon Valley, los neocon de Ronald Reagan, o los que iban a ser los neocon después con Bush. Toda esa masa crítica de pensamiento norteamericano, que ahí ya izquierdas, derechas, demócratas, ahí hay un entramado de poder económico, de conocimiento militar, político, muy sólido, que hay que estudiarlo y que no lo conocemos suficientemente. Como tampoco tenemos conocimiento suficiente de nuestro oponente Gran Bretaña. Nosotros en nuestras universidades no estudiamos el pensamiento geopolítico británico. Los pocos estudios que hay lo hacen pensadores nacionales e investigadores independientes. Ellos tienen varias universidades, el Parlamento. Fíjense la simetría. Desde el año 1970, Gran Bretaña, a través de la Universidad de Birmingham, con apoyo del Parlamento británico, hace cuatro expediciones al Atlántico Sur. Se llaman los informes Griffiths, evaluando geológicamente la riqueza y demás. En 75-76, Shackleton. Sobre la guerra, el honorable Lord Franks, que editó el Colorado Ramos por el Mar Dulce en el año 83, y el 2004, 21 años después, el informe Friedman. Nosotros solo tenemos el informe Rasterman, que fue un informe específico de los temas estratégicos operacionales militares y que se le han querido decir cosas que no dijo, ¿no? Con conclusiones geopolíticas que no pudo manifestarlo porque no tenía la distancia histórica y demás. Y no tenemos más nada. Es decir, y el sistema académico, a ver, nosotros reivindicamos la educación pública, la universidad pública. Ahora, la Universidad de Buenos Aires ha sido productora de la desmalvinización, la UBA. El Instituto Gino Germani salieron todo el gorilaje desmalvinizador que firmó el documento en los 30 años que encabezó Beatriz Arlo, Sapsay, Fernando Iglesias y demás, y siguen las firmas, 400 firmas, 300 de las cuales era el Instituto Gino Germani. Entonces,
ahí tenemos un problema, porque tenemos unas élites absolutamente cipayas, desmalvinizadas, gorilas, que no aman su país, y además, de la cual, a ver, Milei no sale en el repollo, No, pero tampoco Daniel Filmus, que es su contracara necesaria, porque también fue desmalvinizado. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver eso, porque si no, todo el mundo se espanta. Es cierto, pareciera que estuviéramos viviendo en una pesadilla interminable, ¿no? Porque todos los días nos sorprenden con cosas. Ahora, tenemos que verlo del ombligo, que ver que los gobiernos que se dijeron nacionales y populares, que hicieron con las Malvinas, que hicieron con la industria, que hicieron con la economía, que hicieron con la cultura económica extractivista, hicieron lo que estamos haciendo desde el proceso de reorganización nacional. Cada vez cerramos más fábricas. Entonces, obviamente hay que hacer una tarea interna importantísima. Casi que Malvinas ilumina un nuevo proyecto nacional. Si uno sabe interpretar Malvinas, Claro, ilumina un nuevo proyecto nacional. Y ese proyecto nacional es con, obviamente, más allá de las ideologías. Fíjense qué cosa, Bolsonaro, que era un Milei brasileño, sin embargo, por las fuerzas internas de Brasil, cuando se produce la operación especial, dicen los rusos, la guerra en Ucrania, dice Occidente, cuando se produce eso, Bolsonaro permanece en los BRICS y se reúne con Putin Y lo apoya. y lo apoya. además le dice públicamente que ellos no van a intervenir ni tienen nada en la guerra de Ucrania porque no es un tema Bolsonaro, Bolsonaro. no Lula. No, Bolsonaro. Quiere decir que en Brasil hay algunas cuestiones que la clase dirigente brasileña, Es cierto. su diplomacia, sus fuerzas armadas y su propia burguesía industrial, tienen resueltas cuando Sí, se trata de interés nacional. Una continuidad. A ver. Nosotros no. No. La falta de equipamiento de las Fuerzas Armadas, que ni siquiera teníamos 3 submarinos y ahora nos quedan 2. Uno. Un Porque- operativo y el otro Guardado. lo usan para repuesto. Para repuesto. El tercero, en una situación confusa, durante el San- gobierno El Ara San Juan, digámoslo con todo. durante el gobierno de Macri lo perdimos. Y sin potencia atómica, porque tenemos capacidad atómica, pero para el desarrollo civil. Pero nunca nos planteamos una política de desarrollo atómico en materia de defensa, que por ejemplo India lo tiene. Bueno, Irán también. Irán es una gran discusión. Sí. Digo, ¿es posible plantear una política de posicionamiento geopolítico, incluso de la región, Pero- sin tener una... La OTAN está viviendo hoy una rediscusión del sistema de defensa, porque Putin lo que dejó en evidencia en Ucrania es que el sistema de defensa de la OTAN, por lo menos para Europa, es ineficiente. Por eso Alemania hoy sale a decir que tiene que rediscutir todo el plan de defensa de la OTAN frente a la posibilidad, frente a la guerra de Ucrania. La región América Latina puede plantearse una posición estratégica si ni siquiera tiene una política de defensa, no tiene una visión de desarrollo atómico, que hoy la potencia que discuten el poder a nivel mundial son las que tienen atómico. Digo, son las que se plantan en un marco de negociación. Nosotros, después del proyecto Cóndor, ¿tenemos algo? Bueno, un día, hace muchos años, yo discutía con un grupo de especialistas en defensa que se presupuesto. Entonces yo digo, miren, la cuestión del presupuesto es una decisión a tiro de decreto. Uno puede sacar una partida a un lado y la pone en eso. O sea, el presupuesto es grave, no tener presupuesto, pero es algo remediable fácilmente. El problema es cuando se pierde la doctrina. Es decir, cuando se pierde... Yo intervengo en muchos foros de defensa y qué sé yo, no soy un especialista, pero me interesa de una forma... Yo nada más que si el F-16 o el no sé qué, o lo que primero que hay que recuperar es el proyecto nacional. Si uno no tiene proyecto nacional, no tiene proyecto de defensa nacional. Entonces, eso es lo que ordena. Ahora,
tener un proyecto de defensa nacional no significa tener solamente por el atom. Significa tener claramente los objetivos nacionales. Brasil, que tampoco tiene la bomba atómica, en la primera etapa de Lula redefinió, y esto lo dice un gran intelectual brasileño que nadie lo desmintió, Luis Alberto Monipandeira, en varios de sus libros, dice, a partir de Malvinas, Brasil cambió 180 grados su visión geopolítica y su política de defensa. Ya la Argentina no iba a ser más la segunda hipótesis de conflicto de Brasil. La primera era la nación ¿no? Bueno, salía de eso, ¿no? Y la segunda era la Argentina. Y no va a ser más la Argentina. Es decir, a partir de Malvinas, la Fuerza Aérea y luego el resto de las fuerzas, y luego Itamaraty, y luego la dirigencia política brasileña, dice no. Y eso hace posible que en el año 85, 2 años y unos meses después de Malvinas, José Sarney y Raúl Alfonsín firmen la Carta de Asunción, que fue la partida de nacimiento, lo que luego en el 90, aún en un contexto neoliberal, con Menem, sería el Mercosur, en el 2001 la Confederación Sudamericana de Naciones, en el 2009 la UNASUR, en el 2011 la CELAC. Es decir, un proceso gradual. Decía Mentol Ferré que todo eso fue gracias a Malvinas. Entonces, ¿y qué dice Brasil a partir de ese cambio copernicano de su visión geopolítica y de defensa? Establece que su primera misión iba a ser una potencia del norte mucho más poderosa que Brasil en un proceso de guerra asimétrica en un escenario selvático. ¿Qué está diciendo? La primera hipótesis de conflicto de Brasil empieza a ser una guerra contra Estados Unidos en el Amazonas y asimétricamente, por lo cual los oficiales del ejército brasileño van a entrenarse en el único lugar del mundo selvático donde Estados Unidos perdió una guerra, es decir, Vietnam. Brasil no tiene poder atómico. El tema de la defensa es imposible ni siquiera para China ni para la Rusia, puede ser. La Federación Rusa ha desarrollado algunas tecnologías que dicen ser superiores a las que desarrolló Estados Unidos. Pero es imposible pensar que cualquier potencia mediana o por abajo de la mediana pueda igualar el poder armamentístico norteamericano. El tema es, vos me vas a venir a ocupar y yo te voy a hacer la vida tan imposible durante todo el tiempo que pueda, con mi debilidad en la guerra asimétrica, porque eso se trata, desde mi debilidad. Por supuesto. A ver, lo que de alguna manera los coche bomba o los mujahidines que se ponían la bomba acá y hacían estallar una base militar. Es decir, así como... Y hoy lo que está demostrando la nueva emergencia de drones y misiles dirigidos es que no hace falta tener poder atómico para librar una batalla. Rusia tiene poder atómico, pero no lo utiliza en Ucrania. Estados Unidos tenía poder atómico y no lo utilizó en Guantánamo para hundir a la isla. Entonces, hay limitaciones, porque no son solo limitaciones jurídicas que por ahí se lo pasan por ahí, ¿no? Son limitaciones de orden político. Con lo cual, no se trata de pensar un sistema de defensa que esté empardando el poder militar norteamericano. Se trata de tener una convicción nacional y los instrumentos militares como para decir, estoy dispuesto a hacerte pagar un altísimo costo político y económico en toda la... Es que le hicimos pagar a Gran Bretaña en la guerra de Malvinas. Así es. Y por eso tuvieron que mentir durante años, inventar falsedades, pero ahora el tiempo va revelando el enorme daño que le produjimos a la Fuerza de Tareas Británica, con muchísima menor tecnología y gracias a la pericia de nuestros pilotos fundamentalmente, que destruyeron gran parte de la flota británica. Además, yo te agregaría, hay dos hechos muy cercanos, Irak y Afganistán. Y el ejército norteamericano tuvo que retirarse de los dos lugares sin pena y sin gloria. Irak yo diría que con una masa de más de 1 millón de muertos. Sí. En cambio en Afganistán los combatientes afganos
en un territorio muy difícil como es Afganistán, le dieron una buena paliza. Primero a los rusos Primero los y después a los rusos, yanquis. después los yanquis. Y después a los yanquis. Sí, sí, pero además, ¿No? yo te decía lo de Irak, porque también llamativamente el gran satán de los norteamericanos, que es Irán, ha cobrado un predicamento importante en Irak a partir de, digamos, el diálogo entre los grupos sunitas y chiitas de los musulmanes de ambos países. Por eso, el mundo si muove, ¿no? Sí, El mundo si muove, sí, sí, ¿no? Entonces, en ese contexto, uno tiene que definir la jugada, incluso como una reflexión de ese realismo periférico. Vamos a tomar la de Barrera Calabró. La de profesor Barrera Calabró. Suponete que, bueno, tenemos que ir a negociar con Estados Unidos. Para negociar con Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, el plan Marshall, ¿a quién beneficia en Europa? Las potencias vencidas. A las potencias vencidas. ¿Por qué? A Alemania y a Japón en Asia. Sí, claro. ¿Cómo? A la potencia que le tira toda bomba atómica para convencerlo de que no pelee más. Y a quien le destruye prácticamente toda Alemania y la quema. Los crímenes cometidos por los aliados. Tremendo. Se incineró a una población entera y se destruyó. Bueno, pero de esos crímenes no se habla. Se habla de los del Führer, los de Hitler, de los crímenes de Churchill y de los yanquis no se habla. Ahora, supongamos que ¿con quién negocia? ¿Con Francia? No, con Alemania. Pasa que le convenía, Bueno, pero ¿por qué les convenía? porque estaba el monstruo del otro lado. Está bien, pero además de que estaba el monstruo del otro lado, elige a aquellos que han sabido plantárseles. Entonces, si uno quisiera negociar algo en el Atlántico Sur, en vez de ir a decirle a la potencia y a la gran potencia ocupante que es la OTAN, porque en definitiva las bases son de la OTAN, decirle, bueno, me agacho, me someto y a ver si vos me podés dar algo, esa no es una estrategia que pueda dar fruto. Plantársele en este marco geopolítico delicado puede llegar a ser quizás la única estrategia posible para decirle, bueno, ahora sacame los de Malvinas. Digo, aún como hipótesis secundaria. Entonces, esto evidentemente, cuando el presidente Milei dice alianza estratégica, no hay una alianza. Es una subordinación. Claro, No hay ninguna alianza. Las alianzas se dan entre pares, Entre pares, o entre sí. contendientes que se amenazan. Ahí hay una alianza posible. La alianza indestructible hasta ahora ha resultado ser la anglo-norteamericana Esto sí. y la israelí. César, un tema, para salir de lo estrictamente militar, pero que está directamente vinculado a cómo plantarse frente a las potencias dominantes. Sin tener bombas atómicas ni submarinos nucleares, por ejemplo. Revisar el tema de, digamos, el poder económico inglés o de tal sobre la minería, sobre todo esto. O, por ejemplo, que parezca muy loco, no lo va a hacer, porque vas a sacar una ley de inversiones, de grandes inversiones como el RIGI, decir que quedan excluidos de ese sistema aquellos países que tengan una situación de conflicto a la Argentina. Eso es algo que no hace falta tener cañones, no hace falta tener portaaviones, Exactamente. hace falta tener, digamos, voluntad nacional de Bueno, hacerle doler. no es el caso, porque el RIGI está pensado para esa No, está pensado, claro, por eso Está pensado para eso. precisamente por eso Bueno, te pregunté. Claro, no es el caso, pero es muy inteligente lo que decís. Suponiendo que hubiera un régimen de inversiones, Claro. bueno, sí, vengan todos y se van a llevar Sí. una ganancia fenomenal. Pero Ustedes no. Menos. Esto no. este que apoyan No. la ocupación Claro. británica de Malvinas, no. No, eso no. Eso no. Sería lo lógico, elemental. Sí. Ahora, el problema es, nadie lo hizo. No. Nadie, porque la única estrategia que nosotros podíamos tener en el marco del derecho internacional y en el marco de nuestra jurisdicción, de nuestra propia constitución, de la voluntad del pueblo argentino, era no le den los negocios Claro. a los tipos que están ocupando las Malvinas Claro. y a sus socios. No le den los negocios. El Estado de Israel vota en contra sistemáticamente de la posición argentina. Ujú. Ahora, Navitas Limited, que es la empresa israelí que compró el paquete accionario de la Rockefeller Exploration, que fue la gran
pantalla empresarial por los cuales los tipos hicieron la exploración en la cuenca Malvinas Norte, en la cuenca Sea Lion, en Malvinas, y que ya están proyectos avanzados para comenzar la explotación, después de que la Navitas Limited compró a la empresa, el paquete accionario mayoritario. O sea, va a ser una empresa israelí que va a sacar el petróleo nuestro. Entonces, bueno, nuestro presidente va y dice que le quiere dar todos los negocios a los muchachos y que él se convierte al... Bueno, de hecho, Ucrania también votó en contra de Malvinas históricamente, Bueno, ¿no? históricamente, Ucrania también. Es más, se diría algo que pasó desapercibido para muchos. Cuando el presidente Milei va y dice que él va a trasladar la embajada a Jerusalén, está sentando un pésimo precedente para el reclamo de Argentina sobre Malvinas, Exacto. porque Jerusalén es una ciudad que cuando se aprueba el Estado de Israel, se la internacionaliza. Claro. O sea, no puede ser ocupada. Por lo Es tanto, de las tres religiones Claro. abrámicas. o sea que nosotros estaríamos El cristianismo, reconociendo, el judaísmo y el islamismo. la soberanía de un Estado invasor sobre un territorio que no le corresponde. Exacto. Con lo cual, después de eso, no podemos hablar una sola palabra más de Malvinas. Bueno, todo tiende a eso. Ahora, a mí me preocupa más, Omar, Fernando, ¿sabes qué me preocupa más? ¿Qué pasa en nuestro propio campo? Ah, bueno. Porque lamentablemente cuando durante muchas décadas quisimos hablar, por ejemplo, de la defensa nacional, decían, no, los militares son todos genocidas, asesinos, no se habla, eso no se habla. Y eso permitía la paulatina destrucción del sistema de la defensa, hasta llegar al sistema de la indefensión. Federico el Grande, que algo sabía de este tema, decía que pretender ejercer una política exterior soberana sin la capacidad militar era como pretender tocar música sinfónica sin instrumentos. Claro. No es el único instrumento el militar, Pero pero es estratégico, no puede faltar. La, No puede faltar. la persuasión es parte de... A ver, vas a hablar en una mesa de tipos que vienen con fusiles, bombas, misiles, y vos vas con las buenas intenciones y la promesa, ¿no? Está en problema. No, estás en problemas. Estás Ya, en problemas. además, ya te rendiste antes de empezar. No. Ya concediste todo lo que querías, lo que había que conceder antes de empezar a hablar. Vos estás planteando un debate que me parece que poco a poco se va demostrando su imprescindibilidad y que muchos no quieren saber nada, no quieren darlo respecto de lo que vos dijiste. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Y qué estamos ¿Y haciendo? qué estamos haciendo? Porque yo hace poco le comentaba a Fernando que yo no lo sabía, él tampoco, después yo le mandé los datos porque lo puse en un artículo. Nosotros hablamos que durante nuestros largos periodos de gobierno, que gobernamos bastantes años, ¿no? Desde que volvió la democracia, no solamente no tocamos la ley de inversiones extranjeras, no solamente no tocamos el tema de la ley de entidades financieras. Nosotros después de los años 90 podríamos habernos retirado del CIAR y haber denunciado esa prórroga de jurisdicción y no lo hicimos. Pero además, por si esto fuera poco, yo acabo de descubrir en una investigación que hizo gente del CONICET que la desnacionalización dentro de las 500 empresas más importantes de la Argentina, de la década desde el 2002 al 2009 fue mayor que la década del 90. Yo recomiendo leer un libro del sociólogo Rodolfo Haliburton, que trabajó muchos años en el INAP y se jubiló ya. Rodolfo Haliburton, ex montonero, que estuvo preso y demás, escribió un libro que se llama Radiografía de las Corporaciones Económicas, 2003-2013. Prólogo de Manzanita Pérsico, jefe del movimiento militar. Y no habla no ideologiza, no habla de temas políticos, no, son datos económicos. De la industria textil, de mecánica, metalúrgica, alimentaria, todos los rubros, rubro por rubro. Lo que se demuestra que en ese periodo que el kirchnerismo denominó la década ganada, en realidad el proceso de extranjerización y concentración económica fue 20 veces superior a la de Menem, en una continuidad y profundización. Por lo tanto,
pero son datos duros, Sí, sí, no, con no, datos no, no. oficiales de organismos reconocidos, organismos internacionales y nacionales reconocidos. Léanlo, está disponible en Google. Googlean radiografía de las corporaciones económicas. Rodolfo Halliburton, doble L. Halliburton. Sí, sí, como la empresa de... Como la empresa es el pariente pobre de los Halliburton de Texas, que son los dueños del petróleo, una de las más importantes industrias petroleras norteamericanas. Pero este era montonero, compañero, y qué sé yo. Estudienlo, léanlo. Está demostrado científicamente, económicamente, que en esa década supuestamente ganada, la extranjerización y concentración económica multiplicó a la del Menem. El proceso de desendeudamiento no fue tal. Porque hay que leer, el otro día estuvimos con Olmos Gaona, con Giuliani, con los tipos que saben, que estudiaron el tema deuda, que estuvieron con Alejandro Olmos Padre, y no fue un desendeudamiento, fue una directiva del Fondo Monetario Internacional, en ese momento a Brasil, a la Argentina y a Uruguay, que necesitaban reunir cash en ese momento, ¿no? Y como perdón, voy a hacer Sí, hombre. pero voy a decir una grosería, pero que el poeta, la licencia poética de Charly García ¿viste? La estrategia fue sáquenla un poquito. Como decía Charly, Sí, sí. sáquenla un poquito. Esa fue la estrategia. Pero no fue una transformación y un discurso de independentista, no. Y en Malvinas tampoco. En Malvinas nosotros tuvimos varias batallas que dar, porque había un proceso de desmalvinización. Y entonces, bueno, hay que revisar todo eso, porque Milei no nace de un repollo. Milei no surge de la nada. Surge de errores gravísimos, políticas exteriores equívocas, políticas internas y políticas de destrucción del sistema de la defensa. Los militares, ¿por qué votan a Milei? Es casi incomprensible. Sí. Un tipo que se dice devoto de la Thatcher y la causa fundamental de la Fuerza Armada Argentina, que es Malvinas. Y sin embargo, lo votaron. ¿Y por qué? Bueno, sí, a ver, no los voy a justificar. Es injustificable. No. Es injustificable. Ahora, después que los mearon, los escupieron, los basurearon durante décadas. ¿Qué querés? Que por patriotismo igual. No. Entonces, y los morochos de Florencio Varela y los pobres del conurbano, que les hablaban de la inclusión social con no sé qué, si no tenés el Estado presente, no tienen salud, no tienen educación, no tienen laburo, no tienen salario, no tienen vacaciones, no tienen... Entonces, digamos, nosotros venimos de una doctrina realista que dice, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar, y que esa doctrina estuvo sustentada en actos concretos de justicia social, de dignificación del pueblo argentino. Los que se dijeron peronistas y no hicieron estas cosas no son. Y debieran abandonar los instrumentos que el peronismo tiene para dejárselo lugar a las nuevas generaciones que seguramente lo van a poder hacer. Bueno, son los últimos 5 minutos, voy a leer algunos mensajes, hay un montón de mensajes saludándote, César. Patricia, nuestra habitual compañera presentadora. Está destruida. Buenas tardes, estoy siguiéndolo desde casa. Alberto José Gil, Jonathan, Cancillería de CONAE, Denis Rosenfeld de Justicia, Laura Bravo, también creo que de tu delegación, Mateo Fusalva de la delegación de NACOM, UPCN Regional Tucumán, mando un abrazo desde la regional, UPC de Cancillería, buenas tardes compañeros, acá la delegación Cancillería de CONAE, presentes, te dicen. Fuerte abrazo para el compañero César, el PG de Desarrollo, Leonardo Lamuda de Obras Públicas, Nora Parego de Andís, Mariano Bocacci dice buenas tardes compañeros, un abrazo para todos, especialmente para el veterano de Gala de Malvinas, César Trejo. ¿Y qué opina del descubrimiento del petróleo? Bueno, de Rusia ya se habló. Federico Fectugato también de tu delegación, Andrés Duni, Jonathan, otro abrazo te manda Matías Gerardo Tula, de la Regional Tucumán de Vialidad Nacional. Brian Tonetti, grande compañero César, fuerte abrazo. Gustavo Valenzuela, también te mando un abrazo del Ministerio del Interior. Manuel Cáceres de la Delegación Transporte. Bueno, está explotado el chat de saludos para vos. Bueno, un saludo también a todos los compañeros y compañeras que saludan. Muchos, la mayoría los conozco, hemos estado militando juntos en distintas
Bueno, la costumbre de este bar es que el invitado tiene los últimos minutos para decir lo que quiera decirle a toda la gente que nos está escuchando. Así que son todos. Bueno, una reflexión sobre nosotros también, ¿no? El movimiento obrero tiene en sus espaldas hoy una responsabilidad que han abandonado la dirigencia política. El movimiento obrero tiene una enorme tradición malvinera. Recordemos Ubaldini, Sí. encarcelado el 30 de marzo junto con toda la dirigencia de la cúpula de la CGT, y cuando el 2 de abril se recuperó, yo invito a leer las declaraciones de la CGT y de Ubaldini en ese momento. Dicen, bueno, seguiremos reclamando nuestros derechos laborales, la democracia, la restitución de la democracia, pero primero está la patria. Y ahora hay que enfrentar a ese momento. Y declara el día 2 de abril Día de Júbilo Nacional. Y no era por arrastrarse con la dictadura, porque más combativos y más A ver si más que Ubaldini no, Rucci, están a la par. Entonces, hay una tradición. El madrinazo del año 1984, cuando vino la flota, Alfonsín autorizó el ingreso de la flota en los operativos UNITAS, el movimiento obrero ahí tuvo también una trayectoria. Por lo tanto, tomar conciencia y recuperar también estas banderas históricas para los actuales compañeros y compañeras jóvenes que se suman a la militancia, a la defensa de los derechos sindicales, laborales, lo tienen que asumir. Por suerte, conozco a muchísimos que lo están haciendo, pero es una bandera fundamental de reconstrucción de la patria, de un proyecto nacional, y en ese sentido, estos viejos soldados que ya somos, ya no más chicos de la guerra, ya no lo pueden decir más, porque ya viejos chotos, pero más allá de eso, digamos, quizá la última contribución que podemos hacer a la patria es traspasar nuestra experiencia, nuestro amor a la patria, y esta bandera que sin duda alguna tiene que ser asumida por las nuevas generaciones en toda su dimensión. No del pico para afuera, sino adentro, ¿no? Adentro en su ser y en su militancia. Muchísimas gracias, César. Bueno, nos despedimos de otro bar del encuentro. El miércoles que viene vamos a estar hablando sobre el desfinanciamiento de la cultura junto al compañero Rodrigo de Chambría. Muchísimas gracias por seguirnos. Un abrazo para todos.